Saludos amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad, donde cada mañana entablamos un conversatorio sobre temas de actualidad nacional e internacional, con la intención de que reflexionemos, aunemos esfuerzos y construyamos un país mejor, pero para todos. Hoy estamos a 18 de septiembre, prácticamente va a la tercera parte del mes 9 y entramos, repito, ya en esta última tercera parte del año 2024. Han ocurrido muchas cosas y tenemos que relevar algunas, en este caso. Un día hoy está celebrándose o es dedicado en Europa el Día de la Prevención, de la Advertencia del cáncer de pulmón. Europa es uno de los continentes, es una de las regiones que más cáncer de pulmón se desarrolla. Y ellos han desarrollado investigaciones y en base a esas investigaciones están tomando medidas y llamando a medidas preventivas para eso. Una de las que están tomando es reducir en un 50% la fumadera, el consumo de tabaco. Ellos acreditan que gran parte del cáncer de pulmón proviene del consumo del tabaco y de los fumadores. Entonces ellos clasifican, como es ya parte de la ciencia, a los fumadores pasivos y activos. Entonces, reduciendo la cantidad de fumadores activos, entonces ellos están tratando de que se reduzca el consumo pasivo. Están obligando a que se habiliten, y ya desde hace muchos años, se habiliten las salas de fumadores y prohibiendo que en sitios públicos se fume. Europa es uno de los sitios, repito, que mayor cantidad de tabaco consume en el mundo. Y por eso es tan elevado el índice del cáncer de pulmón, que es una de las mayores causas de muerte en el mundo. Hoy se celebra, o no hoy, esta semana se está celebrando la Semana de Prevención del Cáncer de Pulmón en Europa. Hay mucha gente que no entiende que cuando uno le dice esto es para su bienestar. Yo conozco gente que tú le dices, mira, no consuma gaseosa, esas embotelladoras, esas bebidas embotelladas son cargadas de mucho azúcar y eso te provoca, se va acumulando y te va a provocar una diabetes inevitable. Y la diabetes te va a afectar todos tus órganos y te va a acelerar la muerte porque te va a lacerar el funcionamiento efectivo de todos tus órganos, un metabolismo que se va a afectar. El doctor Alfredo Polanco lo ha dicho aquí miles de veces. Pero la gente no lo tiene, porque, por eso que lo venden, seguro que lo venden, las compañías que lo venden no le importa. Aquí yo recuerdo, para imponer una ley, que creo que es la ley 4201, me parece, no recuerdo. Recuerdo que esa fue una ley que sometió un amigo que se llama, era un diputado del PRD, empresario, ahí se me fue el nombre. Bueno, él insistió en aplicar una ley en el país de que
se anuncios de tabaco se estableciera que el tabaco es perjudicial para la salud. Y eso costó, pero un trabajo del carajo, un trabajo enorme, porque las compañías de tabaco eran las que mayor impuesto. Las compañías, no por el tabaco, sino porque eran compañías de muchos productos, pero se afectaba lo del tabaco. Entonces, eso fue una lucha, pero se aprobó. Hubo conciencia en los legisladores y se hizo conciencia en el pueblo y se aprobó. Y por eso es que usted ve que cuando se está anunciando alcohol y se está anunciando cigarrillo, se dice que el consumo del tabaco, el consumo de alcohol, es perjudicial a la salud. Ya eso es universal, pero la gente sigue consumiendo. La gente sigue celebrando esa parte. Otro tema ya más dominicano, ya haciendo. Anoche estuve escuchando la reflexión de mucha gente y la voy a externar aquí, porque no sé, tienen que... Anoche el Partido Revolucionario Moderno se reunió, su dirección. Yo no sé los temas que trataron, pero entre ellos iban a tratar el tema de las reformas que está sometiendo el presidente y cómo los legisladores están, algunos rebeldes y otras cosas. Se aprobó, yo creo que se aprobó ya, que las reformas para reducir la cantidad de legisladores ya no será para el 28, sino será para el 2032. Es decir, las elecciones, todas las reformas que se aprueben van a ser para el 2032. Para el 2032. Pero la preocupación de nosotros anoche en La Peña era otra cosa. Era la similitud que tiene el Partido Revolucionario Moderno con lo que fue el Partido Revolucionario Dominicano. Aquí la gente decía, el PRD no tiene capacidad para gobernar, porque solo gana un periodo y apenas puede gobernar 1 o 2 periodos. Porque el PRD tiene en su germen, tenía una ambición desmedida de mucha gente que no tiene capacidad para ser presidente, pero que tiene el derecho a aspirar a ser presidente, aunque no tenga capacidad. Y entonces al PRD se le desarrollaba la palabra a esta hora no la voy a decir, pero esa fulichá de candidatos para aspirar a presidente. Y no respetaban que el PRD estaba iniciando un periodo de gobierno y que tenía que concentrar sus fuerzas solo en ese periodo de gobierno. Y el PRD perdía su segundo periodo, generalmente era por eso, porque no tenía esa convicción, no tenía esa conciencia de que el partido tenía que continuar en el poder. Y yo lo digo en un tiempo en el que el PRD tenía un extraordinario líder, quizá el más fuerte líder, el más extraordinario líder que ha tenido la política dominicana, que se llamó José Francisco Peña Gómez, y que fue vapuleado por eso, sufrió mucho por esa lucha interna, esas aspiraciones desbordadas del Partido Revolucionario Moderno, el PRD. Peña Gómez, yo no tengo dudas de que sus enfermedades se le adelantaron por él no encontrar sosiego en esa lucha, en canalizar esas aspiraciones desmedidas de tanta gente. Entonces el PRM está ahora mismo en esa tesitura. Tiene una fulichá de candidatos, con el derecho todo,
todos con el derecho. Pero tiene el problema que muchos todavía no están preparados para ser candidatos. Y todos son funcionarios, que esa es otra peligrosa actitud. Y ya yo veo cómo funcionarios están dedicándose, y lo vienen haciendo desde el periodo pasado, dedicándose a promover más a un candidato interno que a atención a sus funciones. Eso es sumamente peligroso, presidente Luis Abinader. Sumamente. Yo no estoy diciendo que ellos no tienen derecho. Yo no estoy diciendo que es negativo que ellos aspiren, es positivo. Pero ahora no le es positivo al partido ni al país esas aspiraciones desmedidas. Y anoche estábamos analizando 12 candidatos o precandidatos. 12. Y yo allá anoche me enteré de cosas horribles, de cosas que no tenían, que yo no les veía a ellos la posibilidad de que eso estuviera ocurriendo. Pero sí escuché a funcionarios promoviendo a otros funcionarios para las candidaturas, funcionarios importantes de las políticas que... Entonces yo pienso que eso tiene que ser un tema, que el partido debe tomarlo, porque aunque el partido es una idea, el partido no es un partido como era el PRD antes, que tenía que un candidato tenía más ascendencia porque tenía una conectividad con las bases de ese partido y las bases de ese partido con la población. Era muy peligroso en ese tiempo por eso, por esa relación, esa comunicación que había entre el pueblo y esos candidatos y el poder. Pero es que se distrae mucho y ahora ya comienza a distraerse mucha energía y mucha capacidad en el desempeño de las funciones, porque hay gente que no solo está aumentando el tiempo para las candidaturas, sino que está cooptando funcionarios y que está dedicando recursos y tiempo para cooptar senadores, diputados, regidores, alcaldes y otros funcionarios del tren administrativo. Y eso no le hace bien al PRM. Lo está diciendo una persona que le duele eso. Porque va a pasar como le pasó al PRD, que eran 1 o 2 periodos y no más. Y ahora está más peligroso porque el dirigente de mayor connotación en la aceptación popular es Luis Abinader, y él ha dicho y ya ha sembrado que él no va a aspirar más nunca. Quizás sea eso una, pero él es uno de los que tiene que frenar eso. Presidente, el que quiere hacer campaña, que salga a hacer campaña porque es un derecho que le corresponde. Pero el partido tiene que emitir un documento, que el que la viole, el que viole ese documento, tiene que decidir, o el partido, o el cargo, o el partido o sus aspiraciones, tiene que decidirla. Tiene que decidirla porque le va a hacer mucho daño, le va a hacer mucho daño a la eficacia de sus funcionarios, a la eficacia de las políticas que usted quiere llevar a cabo. Y por eso yo quise advertirle, con el mismo equipo usted va a tener poca eficacia para esa parte. Por eso yo le digo, presidente, y en esto llamo también al presidente Hipólito Mejía, detengan esa hemorragia de candidaturas internas que tiene el PRM. Es a destiempo, y menos para esos funcionarios. Porque ¿qué es lo que hace un funcionario? Bueno, que entonces comienzan a llamar militantes y ciudadanos. Digo, mira, yo creo que tú estés conmigo y conmigo tú apoyas a este candidato. Entonces las acciones que deben beneficiar al pueblo las canalizan a través de la candidatura de ese funcionario y no a través de la medida democrática que debe tener en esa parte. Así es, presidente Abinader,
dirección del comité, la dirección ejecutiva de ese partido, que están a tiempo para que no le caiga la plaga que le cayó al PRD, que solo podían gobernar un periodo y al máximo 2. Y lo hicieron porque Peña Gómez estuvo vivo. Y ahora con Luis Abinader pueden gobernar 2. Si quieren gobernar más de 2, tienen que reflexionar en esa parte. Vamos a una pausa y en breve venimos a conversar con un amigo, hermano, diputado, don Elías Wessing Chávez. Le decimos los que lo queremos tanto. Elíita. Vamos a conversar de política con él. En breve estamos aquí. Bien, regresamos con ustedes. Estoy aquí con este gran honor de tener a un amigo, un hermano, pero una gran figura política nacional, diputado nacional precisamente, Elías Wessing Chávez, con una experiencia extraordinaria en todo lo que significa la política. Buenos días, Elías. ¿Cómo tú estás, Licho? Un placer. El placer siempre de estar nosotros. aquí contigo. Sí. Me divierto mucho y a la gente le gusta mucho esas opiniones de esas personas que están como un poco más alejados del sectarismo partidario que hay ahí. Elías, ¿cómo estaba la cosa de la reforma que se está discutiendo? Bueno, la reforma va a un ritmo, yo diría que normal. Yo creo que ya en la próxima semana entraremos en la fase de decidir. Hemos escuchado al consultor jurídico de la presidencia, hemos escuchado a expertos constitucionalistas. En fin, yo creo que tenemos un criterio ya bien acabado de lo que hay que hacer. Me refiero a los miembros de la comisión. Algo que me causó cierta extrañeza es que la opinión de los expertos constitucionalistas está dividida. Tú sabes que hay un sector que dice que para que la reforma sea legítima y legal debe de haber un referéndum, porque se está tocando un artículo que tiene que ver con derechos fundamentales y la misma Constitución habla de que en ese caso hay que consultar en referéndum. Pero hay otro sector que dice que no, que esa interpretación viene siendo en función del procedimiento, pero que aquí lo que estamos hablando de competencia y materia son opiniones constitucionales, juristas que... Pero confunden a veces porque la población... Bueno, ahí hubo diputados que dijeron, bueno, pero ¿y entonces? Porque usted una parte dice una cosa y otro dicen otra. Y yo me referí a eso. Yo dije que eso se parecía mucho a cuando Winston Churchill le pedía a sus economistas que le dieran recetas. Venía Keynes y le daba una receta, venía otro de otra escuela y le daba totalmente diferente. Sí. ¿Qué hacía Churchill? Churchill cogía una de las dos. Entonces, estamos hablando de que el derecho, específicamente el derecho constitucional, algo dinámico, algo que cambia, no es una ciencia exacta, entonces usted coja la que usted entienda. Pero el referéndum teníamos entendido que para modificar algunos artículos de la Constitución, no para la Constitución en sí. No, porque es para reformar algunos artículos, porque es que la ley que declara la necesidad de la reforma y convoca... ¿Qué es donde están ustedes ahora? Sí, claro. En discutir la ley que declara la necesidad de la reforma. En puntos específicos. Establecer los puntos que van a trabajar. Están ahí señalados. El presidente la mandó diciendo que hay que reducir los diputados, que hay que convertir el Ministerio Público en un cuarto poder, porque eso es lo que está diciendo el presidente con la independencia, independencia que yo digo entre comillas, porque yo entiendo que normativamente ya es independiente. Y en ese aspecto pues entiendo que eso es judicializar el poder en la República Dominicana, lo que se ha hecho en Perú, lo que está pasando en Guatemala, darle a un ministerio público ese poder y para que dirija la política criminal de un país entraña una serie de riesgos que habría que pensarlo. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo en que el presidente está corriendo una serie de riesgos. Así es. Que, bueno, pero él prometió eso y él insiste en eso. Sí, claro. Está también lo de cambiarle la denominación al fiscal del Tribunal Superior Administrativo, que eso ya más bien no, pero ya eso es de forma. Es de forma.
En fin, esa es la temática que estamos discutiendo y la cláusula pétrea, que es la que está dando la discusión, en el sentido de que nunca jamás quede en el artículo 268 que habla de que la República Dominicana tiene un gobierno civil, republicano. Pero siempre ha estado así. Sí, pero que ese artículo no se puede modificar. O sea, no se puede modificar a menos que no sea por referéndum. Entonces, como es ahí que va la cláusula pétrea, entonces por eso es que hay algunos constitucionalistas que dicen que debe de ir a referéndum y otros dicen que no. Esa es la discusión. Escuché a alguien decir que debería establecerse que la modificación constitucional debería hacerse por un referéndum o por ¿cómo se llama eso? Por una constituyente. Bueno, ya no. la constituyente implicaría que habría que ir a elecciones para elegir constituyentes. Correcto. Específicamente para modificar la constitución. Pero eso no será posible ahora. No, porque eso, mira, eso sucede cuando hay crisis más que otra cosa. Cuando hay situaciones que no son controlables dentro de la sociedad, algo parecido a lo que vivimos aquí en el 94, cosas como eso, son momentos para hacer ese tipo de reformas ya un poco más drásticas. Correcto. Pero Elías, tengo entendido que hay una comisión bicameral. Sí, claro. Y entonces esa comisión bicameral es que está teniendo esas contradicciones internas. Bueno, exactamente. Porque también veo que hay muchos juristas dentro de la comisión de legisladores. Sí, bueno, hay muy buenos juristas, diputados, tanto del PRM como de la Fuerza del Pueblo y el PLD. Y entiendo que las discusiones son saludables. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero yo creo que se va a poder sacar algo que beneficie, en este caso, a esta reforma. Usted está concentrado en la reforma constitucional, pero el presidente como que ha hablado de otras reformas que ya están en el Congreso. No han llegado, pero van a llegar. La reforma fiscal, la reforma laboral, todo eso está en carpeta. Lo que pasa es que entiendo que se está haciendo lo correcto. No me hable de una reforma fiscal primero si vas a introducir cambio a la Constitución, ¿me entiendes? Sí. Por ejemplo, se está hablando de cambios en la ley electoral, la ley de partidos y la ley de régimen de organización electoral. Y yo soy el presidente de esa comisión. La primera reunión que tuvimos, bueno, mira, aquí hay varias resoluciones y leyes, pero vamos a esperar lo que va a decir. Lo que va a presentar el presidente. Y lo que va a presentar la reforma constitucional. Porque si se reducen los diputados, como se está proponiendo, hay que modificar la ley de régimen electoral. Entonces, eso conduce a eso. Entonces, lo lógico es que esperemos que en los próximos días se dilucide este asunto. Y Elías, ¿cómo está la sensación de la oposición y el gobierno? Ya como que se está acercando más, como que hay mayor armonía. Mira, la correlación de fuerza en el Congreso dice claramente que el PRM tiene una mayoría calificada. Pero el PRM tiene muchísima disidencia también. Sí, pero estoy notando que cuando se baja una línea, a veces a regañadientes, pero la obedecen. yo te lo digo, pues tú sabes, Licho, que tú y yo fuimos diputados juntos, porque para mí el PRM es una continuación del PRD. Entonces, tiene mucha similitud. Entonces estoy viendo que por lo menos se están asimilando ciertas experiencias. Pues sí. Tú sabes muy bien que antes se bajaba una línea y la tendencia tal decían que no, y entonces ahí se armaba el lío. Sí. O sea que... Bueno, pero tendremos este año posible reforma constitucional. Sí, va a haber reforma, claro que sí, porque es que esa es la decisión que se ha tomado y vuelvo y te reitero, ahí el PRM tiene una mayoría calificada y si esa es la línea que se ha trazado, eso viene, aunque pueda haber discusiones serias también. Algunas fusiones que está planteando el presidente de organismos del Estado que son constitucionales, porque pienso yo, o son de leyes adjetivas, porque él está planteando la fusión del Ministerio de Educación
simplemente pregunto si eso no tiene que ir a esa No. Eso es, son leyes orgánicas. leyes orgánicas. Una mayoría de dos tercios de Correcto. los presentes y se aprueba. Y estoy de acuerdo con esas fusiones que se están planteando. Sí, claro. Es que esa es una propuesta de campaña de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser coherentes. ¿Cuál es la que falta ahí? Que yo lo dije ayer y se lo recomiendo al presidente. Es que unifique el Ministerio de la Mujer y el de la Juventud en un gran ministerio que se llame de la familia. Correcto. No tienen que estar separados. Vamos a trabajar para la integralidad del centro de la sociedad, que es la familia, ¿no? La mujer por un lado, la juventud por otro lado. Eso como que no tiene lógica. Entonces, estamos planteando que falta esa fusión. Correcto. Vamos a una pausa, Elías, para que entonces vengamos a hablar de política más de Congreso ahí. Vamos a una pausa, Manuel. Bien, regresamos. Estamos conversando con Elías Uesin Chávez. Él es el vocero, él es diputado nacional, pero es el vocero del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y del PRD, que hay una alianza en la Cámara de Diputados. Así es. ¿Cómo va, Elías, el asunto de la visión que tiene esa alianza con respecto al desarrollo del gobierno que está haciendo el presidente Luis Abinader? Bueno, Licho, tú sabes que nosotros estamos en la oposición. Nosotros entendemos que la oposición debe de hacerse civilizadamente, aportando. Por ejemplo, ayer el bloque nuestro, PQDC-PRD, se aprobaron unas modificaciones a unos préstamos, nosotros nos abstuvimos. Pues tenemos la línea de que los préstamos tenemos que estudiarlos bien y ver si realmente van destinados a un beneficio que reditúe al pueblo dominicano. No está sucediendo eso. Bueno, la mayoría de los préstamos que se han aprobado en el cuatrenio pasado y la lista que estoy viendo ahora, que vienen varios préstamos, me dice a mí que vamos a tener que coger una lupa y verlos bien, porque no es lo mismo cuando tú apoyas a un préstamo para que se construya el muelle de Manzanillo, por ejemplo, que sería algo que va a desarrollar a la línea noroeste, préstamo que nosotros aprobamos y votamos por él. ¿Que tenía rentabilidad? Claro. No es lo mismo un préstamo para tú ampliar el metro de Santo Domingo. También. Es un préstamo, pero ya un préstamo que es para comprar bombillas o para cosas como esa, y ahí entonces uno tiene que levantarse y oponerse. Entonces ese más o menos en cuanto a ese renglón, que tú sabes que es uno de los más importantes de un legislador, seguro, porque tenemos que fiscalizar, nosotros estamos claros de que vamos a ser muy selectivos, no oponernos por oponernos, sino ver si realmente son préstamos y si los intereses que tendrá que pagar el país y que tendremos que pagar nosotros, porque al final es la sociedad que lo paga, pero, vale la pena. Pero si Elías fuera asesor del presidente, ¿qué le sugeriría Elías para que el presidente, en algunos problemas que tiene el país en este momento, los enfrentara con prioridad? Mire, yo declararía el problema de la inmigración haitiana en una ley de emergencia. Yo rescataría el pacto de nación que se firmó, que lo suscribimos todas las fuerzas con excepción de 2 partidos políticos. Ahí se detalla todo lo que hay que hacer para paliar esa situación, para controlar esa situación, operativizar ese pacto. Yo haría eso. Otra de las cosas que haría es que trataría de reducir el gasto público, superfluo. Pero eso es lo que está queriendo decir el presidente que está haciendo. Sí, pero eso hay que complementarlo con otras medidas. Porque ¿Cómo cuáles? Bueno, tú no haces nada con hacer eso y someter entonces una reforma fiscal para aumentar impuestos. Porque entonces eso te va a recesar la economía.
Pero la reforma no está definida que para aumentar el impuesto todavía. No está definida, Licho, pero ya más o menos sabemos por dónde viene. Es la clase media la que va a tener que pagar esa reforma. Sí. Porque es que cuando tú le aumentas a un rico, a un industrial de esto, un empresario de estos poderosos, no hay problema para ellos, van a pagar. Van a gritar al principio, pero después lo van a pagar. Los que sufrimos o los que sufren son clase media alta, porque ahí es que va. Sí. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el presidente? Si nosotros estuviéramos ahí, le dijéramos al presidente, usted lo que tiene que ver cómo se hace una reforma integral, no un paquete fiscal, una reforma integral para reducir impuestos. Está demostrado. Tiene que enfrentar la evasión en ese caso. Claro, es que está demostrado que si tú tienes un impuesto de un 27% y tú lo rebajas, hablo del impuesto sobre la renta, sí, pero rebajárselo por lo menos a las personas más vulnerables para que instalen un negocio, yo te aseguro a ti que se formaliza el negocio, porque tú sabes que hay muchos negocios informales. Sí, informales. Se formaliza el negocio y dicen, sí, y le entran más recursos. Nosotros vamos a pagar ese impuesto. Y no tienen que estar evadiendo. Y tú puedes estar seguro de que en volumen se va a recaudar más. Y eso va a dinamizar la economía. Ese sería un enfoque que yo haría ahí. Y le diría al presidente que debe de hacerlo. Otra de las cosas que debe de hacer el presidente y que va en el carril de tu comentario, el presidente tiene que controlar las aspiraciones dentro de su partido. Ah. Claro que sí, porque es que hay funcionarios que ya están aspirando. Entonces, un funcionario que está aspirando en el 2028 a ser presidente y está en una cartera de suma importancia, yo te digo a ti que ahí se le aplica la frase que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Y eso, yo auguro que esa no va a ser una gestión efectiva ni eficiente. Seguro. Entonces, en ese sentido, yo trataría de ver cómo se controla esa situación. Correcto. ¿Entiendes? Y hay otras medidas. En el asunto del tránsito, que parece que a ustedes le está lacerando algo. No, en el tema del tránsito, yo entiendo que hay que convocar a expertos, hay que tratar de ver cómo se resuelve, sobre todo estamos hablando de la capital, que es el centro económico y neurálgico de este país. Y yo te debo decir que en el 96, aquí vinieron unos expertos judíos a proponer un tema que tenía que ver con el tránsito, porque son gente que ven más allá de la curva, como decía Peña Gómez, sí, y veían en los años por venir que esta situación se iba a dar. Y ellos le sugirieron al entonces presidente Leonel que debía de asumir una reforma en el tránsito terrestre tipo la que hizo Macao, que es una por Hong Kong. Eso en China. Sí, sí, Macao. Ellos le plantearon, mire, aquí hay que hacer muchos elevados, aquí hay que hacer muchos desniveles, en calles que parecen pequeñas hay que hacer elevados. Y entonces ellos le plantearon todo un programa de dónde lo iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Y también controlar la importación de vehículos. Sí, si pero parece, a usted no le está satisfaciendo esta política del presidente de, por ejemplo, el metro, la extensión del metro. Él anunció que va uno a Boca Chica, esta de los Alcarrizos, estos monorrieles de Santiago y estos que van por el aire ahora. Todo eso es positivo, Licho. Lo que sucede es que yo entiendo que eso se viene anunciando desde hace mucho y no estamos viendo nada. Pero son el metro ya. Porque, por ejemplo, ahí en esos Alcarrizos, eso es un lío toda la mañana. Sí. Y no hay forma. Y ahora el gobierno anuncia que hay más carriles, pero yo tengo gente que trabaja conmigo que viene de allá y todavía el problema sigue. Entonces, la ampliación de ese metro, ¿cuándo que se va a terminar? Nosotros aprobamos préstamos para eso. Entonces, yo entiendo que el presidente debe de darle el día a día a eso y ampliarlo. Hay que hacer 2 o 3 líneas más aquí. Sí, él parece que tiene esa intención. Bueno, ojalá. En esas cosas. Me gustaría oír la opinión de Elita, así le decimos.
¿Cómo va, él observa este cambio en el Ministerio Interior y Policía con Faride y con... Bueno, mira, Faride es una joven inteligente. Yo entiendo que ella puede adaptarse bien. Sí tiene que entender, adentrarse un poco en la cultura policial de la República Dominicana y tratar de no venir con recetas de estas que están usando en otros países, que lejos de contribuir a un control y diríamos que a la seguridad en sí de los países, está perjudicándolos. Y eso tiene que ver con el tema de la inmigración. Sí. Interior y Policía tiene que jugar un rol ahí. Porque resulta que el control de la migración está en Interior y Policía. Exactamente. Entonces, ella ahí va a tener que emplearse. No, es temprano para juzgar su gestión, ella acaba de comenzar. Pero hay su aprensión por ser la primera mujer. Bueno, yo entiendo que es una novedad. La segunda, porque hubo una, doña Rosa Julia, que pero apenas duró meses. Sí, es una novedad y vamos a ver cómo lo hace. Yo sí le sugeriría que esas ideas que ella, siendo senadora, siendo legisladora, apoyaba, que trate de archivar unas cuantas de esas. Elita, finalmente, me gustaría saber en qué está el PQDC para fines de la reorganización electoral. Mira, nosotros venimos con un anuncio muy importante en los próximos días. El partido va a definir su línea ideológica, nosotros vamos a marcar nuestro territorio, tanto ideológico, programático, como operativo. El PQD va a relanzarse, nosotros lo vamos a relanzar. Nosotros creemos que hay que rescatar el sector conservador de la República Dominicana y vamos a trabajar para eso. Pero ahora todos los partidos son conservadores. No. ¿Que no? No. Aquí el hecho, y ese sería un buen programa que pudiéramos hacer nosotros otro día, aquí todos los partidos hegemónicos, que son 3, PRM, que para mí es PRD, el antiguo PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, todos son hijos del mismo padre, que se llamó Juan Bosch. Juan Bosch. Y Juan Bosch era un liberal de izquierda. Entonces, tenemos que ver que vivimos en una democracia capitalista. Peña Gómez fue un profesor en eso. Peña Gómez enseñó al PRD a tener relaciones internacionales con la socialdemocracia. Seguro, por necesidad también. Exactamente. Entonces estamos hablando de la centroizquierda. El centroizquierda, los gobiernos que hemos tenido son centroizquierda. Este es un gobierno de un partido afiliado a la Internacional Socialista. Eso no podemos dejar de verlo. Entonces, este no está afiliado a la Internacional. El PRM. El PRD que está en la Internacional. Ah, bueno, pero el PRM está en la... En el Foro Sao Paulo. Sí, en el Foro de San Pablo. Bueno, pues ese es más izquierda todavía. Más izquierda. Elías, finalmente que me den 30 segundos. Sí. Porque piensa el PQD o piensa la familia Wessing levantar el legado del general Elías. Sí, claro Wessing. que sí. Porque mucha gente me pregunta, ¿pero qué el general Wessing, el PQD? ¿Y cómo yo veo la historia del general? Sí, no, es que eso lo estamos trabajando. ¿Lo están trabajando? Claro que sí. Porque el general Wessing no es un general cualquiera de la historia del país. Así es. Eso es así. Nosotros vamos a aclarar muchas cosas, Licho, porque es que la narrativa ha estado solamente de un lado. Sí. ¿Tú sabes quién entendía muy bien a lo que fue mi padre y su actuación? El líder del PRD, José Francisco Peña Gómez. Eso era un hombre fuera de serie. Sí. Así mismo. Bueno, Elita, gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Vamos a esperar. Me gusta el tema que discutamos, el asunto de los perfiles de los partidos y las ideologías. Ojalá. Ayer discutimos eso con Isidro Toro, pero vamos a hacer un foro más o menos de eso. Invítenme. Gracias a ustedes. Vamos a dar una pausa hasta mañana, que venimos ya con medio ambiente, a hablar de medio ambiente en Periodismo y Sociedad. Hasta mañana, si Dios quiere. Y gracias a Elías Wessing.